Bueno, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a compartir esta presentación, que la consideramos puede ser de interés para muchos. Eh, Nos presentamos como organización. Somos la Petrochemical Consulting Alliance. Somos un grupo de consultores asociados a lo largo de las Américas. Vamos a hablar de Vaca Muerta, su importancia, qué es un régimen especial de incentivo a inversiones, qué proyectos actuales y potenciales, cómo se puede agregar valor a través de la petroquímica al obtenido de Vaca Muerta, eh, qué son las poliolefinas, qué oportunidades. En general, vemos cómo agregar valor. Nuestra cobertura como consultores es a lo largo de las Américas, aunque no excluyente. Hemos hecho y cubierto proyectos en Europa, en Medio Oriente. Tenemos un equipo de especialización en las distintas disciplinas de interés en un proyecto, en una evaluación, en estudios preliminares, estudios de mercado, etc. Yendo directo al punto, queremos ver qué es Argentina en términos de materia prima, con este descubrimiento tan importante, esta joya nueva que ofrece este país. Tiene, orientado principalmente basado en la provincia de Neuquén, tiene hidrocarburos recuperables por el orden de 16 billones de barriles, eh, o 300 de petróleo, 300 billones de pie cúbicos de gas natural. Para quien usa otro tipo de unidades, por comodidad expresamos ambas opciones, pero realmente lo decimos en una de ellas para hacerlo un poquito más ágil. Eh, Tiene potencial de correr a 1 millón de barriles diarios de crudo y 5 billones de pie cúbico diario de gas natural proyectados hacia 2030. Los principales cuellos de botella han sido la capacidad de transporte a lo largo del tiempo, que no han permitido extraer y mover todo el hidrocarburo y gas obtenible, y las políticas regulatorias. Vaca Muerta es el segundo depósito de gas de esquisto, dicho en español, o shale gas en inglés, más grande del mundo. Y un elemento que ha sido clave para frenar la decisión de avanzar tempranamente en inversiones extranjeras ha sido la larga historia que ha tenido el país de meterse a regular precios, participar en industria, nacionalizaciones, y una larga historia de intromisión en general que ha retrasado el crecimiento. Eh, este gobierno tiene la misión y el esfuerzo de convencer que hay un cambio, eh, simplificando la vida y transparentando y dando condiciones más sencillas eh, para invertir en Argentina. Hay un plan de incentivos que lo vamos a mencionar a continuación. La producción está aumentando rápidamente a partir de que comienzan a ponerse gasoductos en funcionamiento. Ya el invierno del año pasado, comparado con otras épocas críticas, se cubrieron las necesidades de gas para calefacción con muy pocas importaciones de gas licuado, y se espera no tener que importar nuevamente gas en el año en curso. Argentina realmente cayó en un severísimo déficit energético, debido a los controles de precios que se mantuvieron artificialmente bajos en el pasado, desincentivando la inversión. Si vemos el gráfico en rojo sobre la izquierda, vemos una línea de crecimiento en producción de gas natural en Vaca Muerta, que comienza luego de su descubrimiento prácticamente entre 2010 y 2011, una curva de muy modesto crecimiento, comienza a despegarse
a partir del año 2015 aproximadamente, toma un impulso fuerte en 2018, se estabiliza en el 2020-21 y luego comienza su escala descendente y todavía no tiene techo, como lo estamos viendo. Si vemos el mapa sobre la derecha, vemos que Neuquén es prácticamente el territorio principal de vaca, cubierto por vaca muerta, pero también incluye parte del territorio de Mendoza, La Pampa y Río Negro. Hay mucho más por explorar aún. Bueno, las perspectivas económicas, y hago la salvedad que no hay ningún tinte político en lo que comentamos en esta charla, sino que se consideran algunos datos absolutamente objetivos. A partir de la asunción de esta presidencia actual de Javier Milei, aplicó una brutal terapia de shock para tratar de frenar el envión que nos llevaba a un abismo económico y social, con una inflación superando el 200% y apuntando a una probable hiperinflación, caída severa del Producto Interno Bruto, eh, con una posición muy débil, muy minoritaria en el Congreso, logró aprobar una ley llamada Bases, que era bastante revolucionaria, apuntando a proveer mayor eficiencia y competitividad, y lanzó breve tiempo después un programa llamado RIGI o RIGI para atraer inversiones importantes. Los datos oficiales de estadística mostraron ya en enero una inflación mensual del orden de debajo del 3% mensual, comparado de haber arrancado con valores cercanos al 30%, 27% un año atrás. La inflación cayó a un 118%, de más de un 200% en el año 2023. Y se espera el año en curso que la inflación termine entre un 30 y 35%. Segundo trimestre del 2024 se detuvo la caída de actividad severa y comenzó un tibio recupero de la economía, muy irregular según sectores. Este recupero comenzó a consolidarse con, como digo, con contrastes según la actividad, ¿verdad? El salario real también comenzó a mostrar una modesta recuperación. Y esto tomado y haciendo el énfasis en que no ha sido igual y no está siendo igual para todos los sectores. El Producto Bruto Interno se estima, cuando se lo termina de medir, que habrá caído en el año que terminó un 3,8%, y se pronostica que crezca en el 2025 hasta más de un 5%, con lo cual el salto real va a ser superior a un 9%, considerando que arrancamos de negativo y terminamos en positivo. Y frente a las medidas duras, el índice de popularidad de este presidente no ha caído significativamente. Obviamente, Argentina tiene condiciones muy sensibles a cualquier tipo de noticia, cambios, y en las últimas semanas se han visto turbulencias, principalmente cambiarias, que probablemente se vuelvan a estabilizar. ¿Qué es el famoso RIGI para quienes no lo conocen? Lanzaron un plan que lo que debería ser normal en Argentina tan regulada es un plan realmente agresivo, donde para inversiones importantes con no menores a 200 proyectos de no menores de 200 millones de dólares de inversión, le concede beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros, con reducción de impuestos a las ganancias,
impuestos a los dividendos reducidos y nulos en caso de que haya reinversión de los mismos, permite una amortización acelerada, en fin, un sinnúmero de detalles que realmente han sido un catalizador, un disparador para que se empiecen a anunciar por proyectos concretos. Estos plazos para adherencia a los mismos son de 2 años y tienen una prórroga, una extensión a otros posibles 2 años más, una vez vencido el primer periodo. Y el objetivo de que sea concentrado en corto plazo es lograr un impulso a muchas inversiones en esta primera etapa. La consecuencia de algunos proyectos que ya están anunciados y comprometidos, hay uno que es muy importante, que tuvo mucho estado público, de unos 50 billones de dólares, 50.000 millones de dólares, para una terminal de exportación de gas licuado por un consorcio entre YPF y Shell, localizado en Punta Colorada, en Río Negro. Esto va a permitir una evacuación del orden de 10 millones de toneladas por año de gas exportable. También un oleoducto recientemente anunciado de Vaca Muerta Oil Sur, con unos 3.000 millones de dólares de inversión, de una extensión de más de 500 kilómetros, también liderado por YPF, llegando a Punta Colorada también, con una capacidad de arranque de unos 550.000 barriles diarios, terminados hacia fines del año próximo. Este consorcio está formado por YPF, Vista Oil, Pan American Energy, Pampa Energía, Plus Petrol, Chevron y Shell. Esto es, nunca visto un grupo de competidores que se alíen en una estrategia común para aprovechar una explotación importante. Ya tiene firmados contratos de ingeniería para una capacidad de almacenamiento de crudo alrededor de 4 millones de barriles en Punta Colorada también. También se están desarrollando alternativas para mayor exportación de gas licuado. Golar un acuerdo a 20 años con 7.000 millones de dólares con Pan American Energy, también YPF y Pampa Energía, apuntando a 2,5 millones de toneladas por año de exportación. Tech Petrol también tiene lo suyo. Otro plan adicional de una instalación por parte de YPF al 2027. TGS ampliando gasoducto Perito Moreno de 21 a 35 millones de toneladas por día. Bueno, en fin, hay mucho más planes que estuvieron en la congeladora, en el freezer, y ahora empiezan a anunciarse su puesta en marcha. También hay proyectos no contemplados acá, pero muy importantes en áreas de minería y algunos otros posibles de infraestructura. Otros proyectos que están bajo consideración, algunos avanzados, algunos ya son de índole petroquímica. Bueno, como dije antes, infraestructura de transporte de gas para alimentar los mercados domésticos de Brasil y de Chile. Profértil, actual productor y único en el país de urea, un plan de inversión de 1.500 millones de dólares para duplicar su capacidad de producción de la misma en Bahía Blanca. Pampa Energía anunciando un proyecto de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares para una también planta de fertilizantes nitrogenados en Bahía Blanca. Otro proyecto de separación de líquidos de gas natural por parte de TGS en Neuquén por 2.500 millones de dólares. En fin, la lista es larga, la pueden ver tranquilamente. Esto es material que les va a quedar a ustedes si les interesa completarlo. Bueno, todo lo que dijimos referente a gas natural es para exportarlo
y explotarlo básicamente como combustible, o sea que mayoritariamente este va a ser quemado. El efecto en nuestro mercado interno, que es un mercado mediano, moderado, es que la demanda interna es muy alta durante el invierno y que con esta disponibilidad de gas va a ser cómodamente satisfecha sin tener que importar como en el pasado, pero a su vez en el resto del año, sobre todo en el verano, la demanda es baja, con lo cual nos falta demanda para tanta oferta. Entonces, más allá de los megaproyectos de inversión para poder exportar, ¿qué más se puede hacer con ese gas disponible en el país y sus componentes? ¿Y cómo se puede mejorar la calidad de ingresos y demás aportes que pueda tener, que pueda generar ese gas? Bueno, primero, ¿de qué está compuesto el gas de vaca muerta? Vale decir que cada yacimiento en distintas partes del mundo tiene su propio perfil de composición. Este caso, el análisis que hemos recibido es que tiene la composición que vemos acá, la columna de la izquierda, es 83% de metano, componente de carbono 1, 10% de etano, que es el más deseado en este caso, y 4% de propano, carbono 3, 2 y 3 respectivamente, que son los segundos más deseados. Primero y segundo más deseado. De acá tenemos derivaciones. El etano se avanza hacia etileno, que se produce a través de romper la molécula del etano por un proceso que se llama craqueo térmico, y da base a toda una familia muy importante de la petroquímica. Se dice que el etileno es el principal generador de derivados. Le sigue en importancia el propano, del cual derivan polipropileno, por uno de los principales procesos, no el único, de deshidrogenación del propano. Y también como subproducto del caso de arriba de craqueo del etano también. Hay otros subproductos de interés que es hidrógeno, butadieno y hay mucho más. Un ejemplo de este gráfico que se lo llama árbol de la petroquímica, es una forma de expresarlo por la cantidad de derivados que tenemos. Partimos del etano, convertimos por cracking, como dijimos recién, en etileno, y este etileno nos genera toda una familia de productos primarios e intermedios. Nos vamos a concentrar en el etileno, llegando a la familia de polietileno, que deriva en productos que todos conocemos en nuestra vida diaria: film, bolsas, containers, tuberías, tanques, envases, etc. Polietileno es el polímero de mayor consumo en el planeta. Similarmente, derivando del propano, por el procedimiento que en la jerga se llama PDH, que es deshidrogenación del propano, convertimos en propileno, y al igual que en otro caso, deriva en una serie de subproductos, y nos concentramos en esta línea, la del polipropileno, que apunta también a producción de fibras, filamentos, botellas, partes de electrodomésticos, autopartes, envases y demás. Acá tenemos un esquema que muestra en forma simbólica lo que decíamos antes. Partiendo de producción del gas natural, lo primero que se obtiene es metano, como dijimos, va a ser quemado. Este es el volumen mayor de los componentes del gas natural. Genera subproductos o descartables. Si se procesa, separamos los líquidos del gas natural y de ahí se hacen fraccionamientos. Se obtiene gasolina natural, butano y propano. Nos seguimos en la corriente del etano y ahí podemos ir a doble opción. Una, en la que se
está estudiando de liquefaccionarlo, condensarlo, digamos, y exportarlo, donde hay agregado de valor con respecto a metano, o hacer el craqueo, convertirlo en etileno y luego a polietileno, donde está la abrumadora diferencia en valor, de aumento de valor, perdón. En la cadena de valor del propano es similar. Esta muestra una diferencia porque podemos salir de dos canales. La de gas, que partiendo del craqueo libera una parte de propano, y también del petróleo va a la refinería y genera también corriente de propano y propileno. Entonces, generamos acá la misma escala: agregado de valor básico, bajo, creciente e importante y notable al avanzar hacia propileno, polipropileno. Dicho de otra forma, mostrado de otra manera, cómo se genera. Esta es la extracción básica petrolera, esta es la operación petroquímica. Acá convertimos el etano, el propano, bueno, en este caso, el etano en etileno, el etileno en polietileno, el polietileno se convierte a través del cliente primario en material utilizable, en este caso supongamos un film para hacer bolsas, va al cliente secundario, que es el, digamos, productor de alimentos, que empaca su producto, y de aquí llega al sector de consumo final, que es donde accedemos nosotros. Y este es un dato interesante que lo vamos a ver. La línea de arriba roja, partiendo de petróleo crudo, el primer derivado de utilización sería la nafta, con prácticamente muy poco o nulo valor agregado. Si miramos $560 contra $660 por tonelada. Pero cuando integramos hacia producto final, como mostramos en el grafiquito anterior, ya estamos multiplicando por casi 6 veces el valor original. Si nos vamos a la línea verde de evolución, partimos del gas natural poniéndolo como base 1, etano, etileno, llegamos a producto final y ya estamos en más de 20 veces el valor. Aún si nos paramos en polietileno, la instancia anterior, estamos en casi 10 veces el valor agregado. Todo esto es generación de riqueza, de trabajo que queda en el país. Este es otro gráfico interesante donde vemos la posición de Argentina comparada con la de Estados Unidos en el etano. Estamos en igualdad de condición. Levemente por arriba del etano de Medio Oriente, que es el más bajo del mundo, pero absoluta y perfectamente competitivo. Fíjense, Asia y Europa del Este, occidental, China, qué valores tienen. Realmente están en una condición mucho peor que la nuestra, y estos son los formadores de alguna medida por volumen de precio. Sus precios reflejan un costo mucho mayor que el que produce con estos niveles, con lo cual el productor de este nivel disfruta del precio que tiene por fuerza que marcar el productor de estos niveles. Hablamos un poquito de las poliolefinas. Los requisitos para un proyecto. Bueno, acá son las típicas variables que son necesarias disponer para la viabilidad de un proyecto. Tener un mercado de tamaño propio o regional relevante como para absorber lo que un proyecto pueda producir. Tener el financiamiento, el gerenciamiento y la tecnología, y en particular la materia prima. En nuestro caso, todas estas variables están disponibles, pero por lejos la más importante es tener abundante cantidad de materia prima disponible y a un costo absolutamente competitivo.
Por lo que vimos antes y sin ser muy insistentes en números acá, que no es el objetivo, simplemente con el contenido promedio que explicamos de etano en el gas de vaca muerta, garantiza que se puede montar una planta para 2 millones de toneladas por año de polietileno, que está absolutamente alineada con las plantas actuales de últimas capacidades de escala mundial. Y la calidad del gas y la proyección está al mismo nivel y calidad que lo que vemos en las principales áreas de explotación actual en Estados Unidos. Algunos ejemplos de proyectos contra cuál compararse y niveles de inversión. Tenemos el último y más fresco del que hay información disponible, es un consorcio entre la Braskem, compañía de capital brasileño, e IDESA mexicana. Hicieron un joint venture llamado Etileno 21 con un cracker de 1 millón de toneladas y plantas de polietileno para absorber ese nivel de etileno generado con una inversión del orden de 5.000 millones de dólares. Una compañía de capital sudafricano en Luisiana, Estados Unidos, invirtió en un cracker de 1,5 millones de toneladas como parte de una inversión de casi 13.000 millones de dólares, pero de los cuales 7.000 fueron abocados a etileno y polietileno. El resto fue mayores inversiones en el mismo complejo. Inversiones de LyondellBasell en Luisiana también, partiendo de ya disponer del etileno en una planta de alta densidad, polietileno de alta densidad por 1.000 millones de dólares aproximadamente. En Canadá, una compañía llamada Interpipeline, Heartland Polymers, con una inversión en un PDH, una deshidrogenadora de propano de 500.000 toneladas por año y una correspondiente planta aguas abajo de polipropileno con unos 4.000 millones de dólares de inversión. Dow en Canadá, con un cracker para 2 millones de toneladas por año, con una inversión de 6.500 millones de dólares. O sea, en resumen, lo que quiere mostrar esto es que el rango de inversiones está en el orden de 6.000 millones de dólares a 7.000 millones, depende las facilidades, infraestructura disponible, etcétera, etcétera. El proyecto para verlo, el de Braskem IDESA, se hizo base cero, terreno virgen, hubo que producir todo, desde los ramales y facilidades ferroviarias hasta los complejos de la planta, generó miles de empleos. Estos son datos provistos generalmente por los propios líderes de los proyectos. Lo que quiere decir esto que es importante lo que genera como mano de obra, ¿no? Esto es otro ejemplo de cómo fue la evolución de ese proyecto desde su puesta en marcha. Vemos un escalamiento de volumen y luego una caída. Esto fue motivado porque ellos tenían un contrato de provisión por parte de Pemex que luego se lo redujeron y tuvieron que verse forzados a primero reducir ritmo de producción y luego salir a importar el faltante de materia prima de su vecino Estados Unidos. Lo que quiere mostrar esto, para no mostrar muchos números, es que un proyecto de similares características montado en vaca muerta, los resultados serían sostenibles, estables y sustancialmente mejores, tanto por volumen asegurado y costos mucho mejores. Como polipropileno, un proyecto que lo mencioné en el listado previo, instalado en Alberta, también una inversión entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, también con una gran cantidad de empleos generados durante el montaje y construcción,
más los directos e indirectos que generó la operación. Pensando en un proyecto de escala mundial como el que dijimos, pensable en algún lugar de Argentina, mi preferencia sería poder verlo en Neuquén o zona de producción del gas primario, pero eso no es excluyente. Generaría miles de puestos de trabajo, directos, indirectos, y generaría estructura estable que quedaría en la región, sea infraestructura de transporte, ferrocarril, servicios, comunicaciones, carreteras, escuela, formación técnica, muchas demandas de personal técnico en general, ingenieros, operadores técnicos, e infraestructura civil, viviendas, escuelas, y facilidades sanitarias de buen nivel, hotelería, comercio, en fin, impensable todo lo que generaría. Lo hemos visto en el desarrollo Vaca Muerta, que es impresionante la cantidad de inversión que ha llevado lateral para acompañar el crecimiento y todavía está insatisfecha, y eso genera también eh, estabilidad en los ciclos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, para el que no ver gráficamente en qué se utiliza polietileno, esta lista podría ser 10 veces más larga, más grande, pero hay aplicaciones en bolsas de boutique de supermercado de distinto tipo, las bolsas típicas para vegetales que los vemos en las góndolas, aplicaciones en la construcción, en el campo, aplicaciones agrícolas importantísimas. Muchos de los que puedan andar por el campo ven los silos que han traído un gran aporte a la producción agrícola, envases, eh, envoltorios para cables, aislantes, tuberías. Lo mismo en polipropileno, aplicaciones de rafia, monofilamento para distintos usos, empaques externos de tipo polipropileno bioorientado, baldes para pinturas, envases soplados, también tuberías, autopartes, partes de electrodomésticos. Y ambos polímeros tienen aplicaciones donde son reemplazables uno por otro. Pero no quiero explayarme demasiado, solamente dar un vistazo. Esto es un dato importante. No vamos a recorrer todo el mapa del planeta, pero las barras que vemos acá hablan donde hay sobreproducción, que ha sido el caso de Estados Unidos, y lo más importante a señalar acá es si vemos Centro y Sudamérica, no hay nada, ninguna adición de capacidad prevista ni pasada en los próximos años, por lo menos nada anunciado hasta el año 2030. Por la razón de que hay bajas instalaciones de capacidad en la región, la gran capacidad instalada en Norteamérica tiene un flujo que ha ido a alimentar el déficit de Centro y Sudamérica, que lo vemos acá, y también el déficit de las áreas Asia-Pacífico. Medio Oriente tiene superávit y también converge principalmente en sus mercados regionales. África es deficitario, Europa Occidental es también deficitario, y estas son las corrientes hasta el momento. Esta es el principal polo de atención para el caso que vemos nosotros, para una eventual locación derivando de Vaca Muerta. Aplica también un criterio similar para polipropileno, con una diferencia que Norteamérica tiene producción, pero prácticamente, principalmente para satisfacer su mercado doméstico. Centro y Sudamérica también deficitarios, y Medio Oriente sería quien tiene mayores inversiones recientes. Cabe señalar que ambos polímeros,
tanto polietileno como polipropileno, pese a las fluctuaciones, a las crisis que hemos vivido, a todas las amenazas medioambientalistas, todo lo que se habla, sigue teniendo su crecimiento mundial, regional, donde uno lo mire, a siempre un 2% arriba del Producto Interno que se considere. Eso es un dato muy importante en todas las proyecciones de inversión. Bueno, viendo América Latina un poquito más, haciendo el zoom, la producción en la columna de la izquierda es los productores existentes en polietileno. El jugador único en Argentina es Dow Chemical, Braskem el único en Brasil, uno solo en Colombia. Chile tenía uno que era Dow, cerró una planta que era muy pequeña. En México hay dos, Pemex, de Petróleos Mexicanos, y Braskem Idesa, que lo mencionamos recién, Pequiven en Venezuela, que no existe fuera de Venezuela, no sabemos en qué están, y lo mismo ocurre en polipropileno, un productor en Argentina, uno en Brasil, uno en Chile, etc. Si vemos este gráfico, lo que vemos que no hay aumentos de capacidad. El único aumento de capacidad que existió en América fue en Norteamérica la capacidad de México, que mencionamos antes, de Braskem Idesa, y la última inversión y aumento de capacidad fue polietileno en Argentina en el año 2001, última expansión con su última planta, o sea que hace prácticamente 25 años que no hay aumento de capacidad en Argentina en polietileno. Y hay déficit tanto en polietileno como en polipropileno. Lo mismo ocurrió en polipropileno, y en ambos casos el freno al crecimiento ha sido la falta de disponibilidad de materia prima. Dado que la economía ha venido sufriendo retracción por muchos años, no se aprecia un déficit muy importante. Y el mismo ha sido compensado también por está siendo cubierto por importaciones desde Brasil. Pero si la economía argentina despega y comienza a crecer a las tasas que esperamos que ocurra, el déficit va a ser mucho mayor, lo cual le da más atractividad como mercado doméstico para una inversión. Bueno, esta es una tabla que la voy a pasar muy rápida. Se han puesto valores a principales elementos que puedan dar atractividad o competitividad a un proyecto. Y las mejores evaluaciones han sido, sin lugar a dudas, primero Estados Unidos y segundo Argentina, como el segundo mejor lugar con una opción competitiva. Y esto dicho, a pesar de todo lo que sabemos hoy de la presión impositiva y todo lo que conocemos, no es solamente una cuestión cambiaria. Con lo cual, esto es un tema que se puede medir o calificar de otra manera, simplemente es indicativo. Bueno, concluyendo, por todo lo visto, realmente es un momento de una buena oportunidad para pensar en uno o dos proyectos a escala importante localizado en el país. Si uno mira los consorcios que se han formado para los gasoductos, poliductos, las terminales, es una forma creativa también de verla, que a lo mejor son inversiones que pueden planearse entre más de un jugador asociado. No hay nadie que haya anunciado nada en concreto. Sí sabemos que hay muchos casos en estudio. O sea que a lo mejor, si las condiciones de estabilidad en la economía argentina se consolidan y la confianza se consolida, van a tomarse algunas decisiones. El hecho de que Brasil, mercado vecino, es grande, es atractivo para ambos polímeros. Tenemos una ventaja
de logística, fletes muy bajos para intercambiar con ese mercado. Todavía el Mercosur existe y pensamos que, pese a las discusiones, va a mantenerse porque es de interés para los países. En Brasil no puede pensar todavía en proyectos importantes eh, porque no tiene el gas propio, tiene un desarrollo en ciernes, pero probablemente le demore entre 5 y 10 años tener una disponibilidad para considerarlo como materia prima petroquímica, ¿no? México, como lo vimos, es un mercado muy grande interno y depende de importaciones de Estados Unidos, tanto para complementar lo que no se produce, como lo vimos antes, para aportar el etano que necesitan los proyectos, las plantas operando. Perú no tienen por lo menos anunciado proyecto de alguna planta de poliolefinas en su país. Ellos están más enfocados a la línea de exportar en gas licuado. Venezuela, un lugar extraño para considerar en este caso, y Sudamérica y Centroamérica seguirán siendo importadores netos de polietileno y también de polipropileno. Hasta aquí hemos llegado, simplemente decir que estamos disponibles para los que puedan estar interesados, estudios de factibilidad, evaluaciones, validaciones de estudios que tengan en curso, estudios de mercados, evaluación y comparaciones de tecnologías, selecciones de tecnologías, en fin, la lista es larga. Estamos disponibles. Nosotros somos, por ser estructuras que no cargamos grandes organizaciones pesadas, somos muy adaptables y dinámicos y rápidos. Así que pueden contactarnos y realmente les agradecemos habernos acompañado a compartir este breve paso para revisar Vaca Muerta. Muchas gracias a todos.